Queridos amigos y seguidores de nuestro canal, hoy les traemos una historia que no solo toca las fibras más sensibles del alma, sino que también nos recuerda la fragilidad de la vida y el poder del amor, la esperanza y la resiliencia. Se trata de Salvador Cabañas, el gran ídolo del fútbol paraguayo, aquel delantero incansable que en su momento hizo vibrar estadios enteros con su garra, su pasión y su sonrisa inquebrantable. Después de años de silencio, rumores y sufrimiento, la familia del exfutbolista ha confirmado una noticia profundamente triste. Tras un diagnóstico devastador, el estado de salud de Salvador se ha deteriorado y su vida ha tomado un rumbo que nadie hubiera imaginado. En este reportaje especial, dividido en 3 capítulos extensos, recorreremos la trayectoria, las luces y sombras, y finalmente, el doloroso presente de un hombre que lo tuvo todo. Lo perdió en un instante y hoy enfrenta la más dura de las batallas, la de su propia existencia. Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a activar la campanita de notificaciones, darle me gusta si esta historia les conmueve y compartirla con todos aquellos que alguna vez admiraron al gran Salvador Cabañas. Porque su historia no es solo de tragedia, sino también de resistencia, fe y amor. Cuando uno piensa en Salvador Cabañas, lo primero que viene a la mente es su imagen en la cancha, el número 10 del América de México, el delantero de mirada intensa, siempre con el corazón en la mano, corriendo con la camiseta empapada de sudor, buscando un gol más, un sueño más. Pero detrás de ese guerrero incansable, se escondía un hombre profundamente humano, con miedos, con heridas, y con un destino que el fútbol y la vida se encargaron de cambiar para siempre. Nacido en Itauguá, Paraguay, un pequeño pueblo conocido por su tradición artesanal y su gente trabajadora, Salvador Cabañas creció entre la pobreza y la esperanza. Desde niño mostró una habilidad innata con el balón. El fútbol era su refugio. Contaría años más tarde su madre, María del Carmen, entre lágrimas. Su padre, un obrero de la construcción, soñaba con verlo convertirse en algo más que un simple jugador de barrio. Pero Salvador iba más allá. Quería ser el mejor. Quería representar a su país. Quería que el mundo lo conociera. A los 15 años ya jugaba en el Club 12 de Octubre, y a los 18 fue fichado por el Audax Italiano de Chile, donde comenzó a mostrar su talento goleador. Era un chico tímido, pero cuando pisaba la cancha se transformaba. Recordaría a su primer entrenador, Luis Garisto. Tenía esa mirada que solo tienen los elegidos, la de alguien que sabe que ha nacido para hacer historia. En 2003, Salvador dio el salto al fútbol mexicano, primero con Jaguares de Chiapas y luego con el Club América, donde alcanzaría la cima de su carrera. En el Estadio Azteca, cada gol suyo era una explosión de emoción. La hinchada lo adoraba, lo coreaba, lo elevaba a la categoría de ídolo. Entre 2006 y 2010, Cabañas se convirtió en uno de los delanteros más temidos de Latinoamérica. Goleador, líder, humilde y carismático. Fue incluso comparado con figuras como Cuauhtémoc Blanco o Hugo Sánchez por su capacidad para decidir partidos imposibles. Pero no solo era su talento, era su humanidad. Daba entrevistas sencillas, visitaba hospitales, ayudaba a jóvenes futbolistas. Nunca olvidó de dónde venía, diría su hermano José Cabañas. La madrugada del 25 de enero de 2010, el destino decidió poner a prueba al héroe. Salvador Cabañas fue víctima de un disparo en la cabeza en un bar de la Ciudad de México. El atacante, José Jorge Valderas Garza, alias Cotota, discutió con él en el baño y le disparó a quemarropa. El impacto fue devastador. Los médicos no daban esperanzas. El proyectil quedó alojado en su cráneo, en una zona imposible de operar sin causarle daño cerebral irreversible. Tiene un 5% de posibilidades de sobrevivir, dijeron los doctores aquella mañana. Pero Salvador, fiel a su espíritu, no se rindió. Contra todo pronóstico, sobrevivió. Sin embargo, su vida y la de toda su familia
cambió para siempre. Durante meses, el mundo del fútbol se mantuvo en vilo. Las noticias sobre su estado eran confusas. Algunos decían que había perdido la memoria, otros que no volvería a caminar. Pero poco a poco, con terapias, con amor familiar y una fuerza interior indescriptible, Salvador empezó a recuperarse. Aprendió a hablar de nuevo, a caminar, a sonreír. Dios me dio una segunda oportunidad, decía con una voz suave y pausada. Pero aunque su cuerpo sanaba, su carrera estaba terminada. Años después, intentó volver a jugar en su país, en clubes modestos como el Club 12 de Octubre y el Tanabe FC de Brasil. Pero todos sabían que aquel Cabañas glorioso del Azteca ya no existía. Lo que quedaba era un hombre que peleaba contra su propia mente, contra los recuerdos rotos, contra las secuelas neurológicas y la tristeza. Su esposa María Alonso y sus hijos fueron su razón de seguir adelante. Ella estuvo a su lado desde el primer día, acompañándolo en los hospitales, enfrentando la prensa, protegiendo su dignidad. Nunca lo abandoné porque su alma seguía allí. Confesaría años más tarde en una entrevista. Sin embargo, la tragedia y la presión mediática también pasaron factura a la pareja. En 2014, se separaron. Salvador se refugió en Paraguay con su familia, mientras ella y los niños permanecieron en México. Pese a la distancia, el amor y el respeto entre ellos jamás se extinguieron. «Mis hijos son mi mayor gol», decía Cabañas con una sonrisa triste. Pero detrás de esas palabras se escondía el peso de un dolor que nunca terminó de curar. Y ahora, más de una década después, los rumores se confirmaron. Salvador Cabañas enfrenta un diagnóstico trágico. Según ha informado su familia, el exjugador sufre de graves complicaciones neurológicas derivadas del disparo, que con los años han afectado su movilidad y su capacidad de comunicación. Él sigue luchando, pero hay días en que no nos reconoce, confesó su hermana menor en un comunicado reciente. Las palabras resonaron como un eco triste en todo Paraguay y México. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de oraciones, de recuerdos de aquel número 10 que desafió a la muerte. El cuerpo de Salvador puede estar débil, pero su espíritu sigue siendo inquebrantable. Cada mañana, según cuenta su madre, aún pide ver un balón. Lo toca, lo sostiene con ternura y sonríe. «Mi hijo todavía sueña con jugar», dice ella entre sollozos. Hoy, a sus 43 años, Salvador Cabañas es más que un exfutbolista. Es un símbolo de lucha, de fe y de superación. En su historia se cruzan todos los matices del alma humana: el éxito, la tragedia, el amor y el perdón. Su vida nos enseña que la verdadera grandeza no está en los trofeos, sino en levantarse cada vez que el destino te derriba. Durante muchos años, el caso de Salvador Cabañas había quedado envuelto en un aura de misterio, silencio y respeto. Los fanáticos sabían que el exfutbolista paraguayo estaba vivo, que seguía luchando contra las secuelas del disparo, pero poco más, hasta que, de pronto, la familia decidió hablar. Y lo que revelaron estremeció al continente entero. A inicios de este año, en una entrevista televisiva emitida en Asunción, la madre de Salvador, María del Carmen, y su hermano José, rompieron el silencio con voz temblorosa. Los médicos nos dijeron que el daño cerebral que sufrió Salvador es progresivo, comenzó diciendo su madre, conteniendo las lágrimas. Cada año que pasa, las zonas afectadas por la bala deterioran más su memoria y su movimiento. Según explicaron, el proyectil que permanece alojado en su cráneo ha generado una neuroinflamación crónica, afectando su equilibrio, su habla y, en ocasiones, su capacidad de reconocer a las personas más cercanas. «Hay días en que no sabe quién soy», dijo su hermano con un nudo en la garganta. Pero cuando le mostramos fotos de sus goles, sonríe, se emociona y por unos segundos vuelve a ser el mismo Salvador de antes. El médico principal que lo trató durante años, el doctor Miguel Ángel Cárdenas, también habló. «Cabañas es un milagro viviente»,
Médicamente, no debía haber sobrevivido, pero su corazón es más fuerte que su diagnóstico. Sin embargo, las consecuencias del trauma están cobrando su precio con el paso del tiempo. Después del ataque, Salvador perdió prácticamente todo: su carrera, su fortuna y buena parte de sus amistades. Sin contratos, sin patrocinadores y con tratamientos costosos, fue su familia quien se convirtió en su pilar. Su madre, una mujer humilde y profundamente creyente, nunca se separó de él. Su padre, aunque envejecido por la tristeza, sigue rezando cada noche por la recuperación de su hijo. Y sus hermanos se turnan para cuidarlo, alimentarlo y llevarlo a sus revisiones médicas. Él ya no puede quedarse solo, confesó su hermana menor, Lucía. Tenemos que acompañarlo en todo momento. Hay días buenos en los que canta, juega con el balón o hace bromas, pero hay otros en que se encierra en sí mismo y no dice una palabra. La familia también reveló que Salvador ya no puede caminar largas distancias y que su visión ha comenzado a deteriorarse. Aún así, cada mañana pide una pelota. La acaricia, la huele y la lanza suavemente contra la pared. Es su manera de seguir sintiéndose vivo. El mundo del fútbol, que tanto lo admiró, poco a poco fue olvidándolo. Los homenajes fueron esporádicos, las ayudas económicas escasas. Durante un tiempo, Salvador vivió con recursos limitados, dependiendo del apoyo familiar y de pequeños ingresos por apariciones públicas o charlas motivacionales. Él nunca quiso despertar lástima, explicó su madre. Decía que prefería que lo recordaran como el guerrero del América, no como el enfermo que sobrevivió a una bala. Pero con el paso de los años, la realidad se impuso. Su mente comenzó a fallar, y las entrevistas se hicieron imposibles. Cuando los recuerdos empiezan a borrarse, uno siente que pierde pedazos del alma, dijo en una ocasión su exesposa, María Alonso, con lágrimas en los ojos. A pesar del silencio, Paraguay no ha dejado de venerarlo. Cada 25 de enero, fecha del atentado, los hinchas del Club 12 de Octubre y del América de México encienden velas en su honor. Las redes se llenan de mensajes como «Fuerza, Mariscal», «Siempre contigo, Salvador» o «Tu gol más grande fue seguir viviendo». El propio presidente paraguayo, en una ceremonia reciente, destacó su figura como símbolo nacional. Salvador Cabañas representa la lucha del pueblo paraguayo, humilde, valiente y resistente ante la adversidad. Incluso los niños que hoy no lo vieron jugar conocen su historia. En las escuelas de Itauguá, su pueblo natal, se enseña su ejemplo como una lección de vida. En el mural principal del estadio local se lee: «Aquí nació un guerrero que nunca se rindió. Salvador Cabañas, orgullo eterno del Paraguay». Pero lo más impactante del testimonio familiar fue lo que dijo su madre entre sollozos. Hace unos meses, los doctores nos confirmaron que su estado no es reversible. Ya no se puede operar. Solo queda acompañarlo y darle amor. Salvador tiene días de lucidez en los que pregunta por el fútbol, por su equipo, por sus hijos, y luego se queda en silencio, mirando el horizonte. Yo sé que, en el fondo, está preparándose para partir. Estas palabras cayeron como un golpe en el corazón de millones de fanáticos. La posibilidad de perderlo definitivamente reabrió heridas que nunca cicatrizaron. Tras conocerse la noticia, antiguos compañeros, entrenadores y rivales enviaron mensajes de apoyo. El exjugador Cuauhtémoc Blanco, amigo y compañero en el América, declaró: «Salvador no solo fue un gran jugador, fue un hermano. Siempre tenía una palabra de aliento, una sonrisa. Me duele profundamente saber por lo que está pasando. Ojalá sepa que no está solo. Otros ídolos, como Roque Santa Cruz y Justo Villar, también se pronunciaron. Cabañas fue el alma de nuestra selección. En cada partido dejaba el corazón. Ahora somos nosotros los que debemos rezar por él». Incluso desde México llegaron homenajes espontáneos. En el Estadio Azteca, durante un partido del América, los fanáticos desplegaron una manta con su rostro y las palabras:
Una bala no puede matar un sueño. Entre las revelaciones más conmovedoras estuvo la relación que Salvador mantiene con sus hijos. Aunque viven en México, lo visitan cada año en Paraguay. Cuando los ve, se le ilumina el rostro, contó su madre. Los abraza fuerte y les dice que algún día volverá a jugar con ellos. Su hija mayor, María Emilia, publicó un mensaje que conmovió a todo el continente. Papá, aunque no recuerdes todo, yo nunca olvidaré quién eres. Eres mi héroe, mi inspiración y mi ejemplo de lucha. Gracias por enseñarme a ser fuerte. Ese amor incondicional es el que lo mantiene con vida. Porque aunque su mente a veces se apague, su corazón sigue latiendo con la misma pasión de aquel muchacho que soñaba con salir de Itauguá para conquistar el mundo. Los médicos han advertido que el proceso de deterioro continuará, pero la familia se niega a hablar de despedidas. Mientras respire, hay esperanza, dice su madre. En casa, la televisión sigue mostrando viejos partidos del América y de la selección paraguaya. Cada gol suyo es un pedazo de memoria que se resiste a desaparecer. Los vecinos lo visitan con frecuencia. Le llevan flores, balones firmados, camisetas con su nombre. Algunos se sientan con él en silencio, solo para acompañarlo. Y aunque a veces no los reconoce, siempre los recibe con una sonrisa. Es como si su alma aún estuviera en la cancha, dice Lucía. Su cuerpo está aquí, pero su espíritu sigue corriendo, celebrando, luchando. Y eso nos da fuerza a todos. El caso de Salvador Cabañas no solo es una tragedia individual, sino también un reflejo de lo que significa ser humano. En un mundo donde la fama y el dinero suelen desvanecerse, su historia recuerda que la verdadera inmortalidad está en el corazón de la gente. Hoy, su legado vive en los estadios, en los niños que sueñan con ser como él, y en las personas que aprenden que no hay bala capaz de detener la fe. El sol de Itauguá amaneció más silencioso aquel día. No había gritos de niños en las calles, ni risas, ni el eco del balón golpeando las paredes. En el corazón del pequeño pueblo paraguayo, todos sabían que algo estaba cambiando. Salvador Cabañas, el hombre que había sobrevivido a lo imposible, comenzaba a despedirse lentamente de este mundo. Durante las últimas semanas, su salud había empeorado. La familia, ya agotada por años de dolor y esperanza, decidió no ocultar más la realidad. «Estamos preparándonos para lo inevitable», dijo su madre con la voz quebrada. Y así, lo que había comenzado como una tragedia, se transformó en un testimonio de amor, fe y dignidad. El cuerpo de Salvador ya no respondía como antes. Las manos que un día levantaron trofeos, ahora temblaban al intentar sostener una taza. Su voz se había vuelto débil, casi un susurro. Pero cada vez que alguien le hablaba del fútbol, una chispa se encendía en sus ojos. Le ponemos videos de sus goles y sonríe, se emociona. Es como si reviviera, contó su hermano José. A veces se le escapa una lágrima, pero es de felicidad. Él sabe que dejó huella, los médicos habían sido claros. El daño cerebral progresivo estaba avanzando, y no había posibilidad de revertirlo. La inflamación constante, las crisis nerviosas y la pérdida de memoria eran señales de un deterioro irreversible. Pero aún así, Salvador se negaba a rendirse. En sus últimos momentos de lucidez, le pidió a su madre algo que nadie olvidará. «No llores, mamá. Yo ya gané el partido más importante». A pesar de su separación, su exesposa, María Alonso, viajó desde México para verlo. Al llegar, lo encontró dormido, frágil, con un rosario entre las manos. Me arrodillé a su lado, le tomé la mano y le dije que lo amaba, que siempre lo amaré. Contó después. Cuando Salvador abrió los ojos, la reconoció por unos segundos. «¿Viniste?», murmuró. Ella asintió, conteniendo el llanto. «No podía irme sin verte otra vez», respondió. Ese encuentro fue breve, pero suficiente. Dos almas que habían compartido tanto dolor y amor se reencontraron no para reprocharse, sino para cerrar el círculo con ternura y paz. Sus hijos también pudieron despedirse. María Emilia, su hija mayor, le habló al oído.
Papá, no tengas miedo. Nosotros seguiremos tu legado. Tú siempre serás nuestro héroe salvador. Con una lágrima deslizándose por su mejilla, alcanzó a decir, los amo. Fue una palabra sencilla pero cargada de toda la historia, todo el sacrificio y toda la vida de un hombre que, incluso en la fragilidad, seguía amando con el alma. Cuando la noticia del agravamiento de su salud se difundió, Paraguay entero se unió en oración. En el Estadio Defensores del Chaco se organizó una vigilia multitudinaria. Miles de personas encendieron velas, levantaron camisetas y cantaron «Olé, olé, olé, Cabañas, Cabañas». El eco de su nombre resonó entre las gradas vacías, como si el propio viento repitiera su hazaña. En México, el Club América le rindió homenaje antes de un partido. Los jugadores salieron al campo con brazaletes negros y una pancarta que decía «La fuerza de un águila nunca muere». El minuto de silencio fue tan profundo que algunos fanáticos lloraron abiertamente. Años después de aquel disparo, Salvador seguía uniendo corazones, traspasando fronteras y demostrando que su historia no pertenecía solo al fútbol, sino a la humanidad entera. El día que su corazón se detuvo, el cielo estaba nublado. Su madre estaba junto a él, sosteniéndole la mano. Le recé en voz baja. Le dije que podía irse tranquilo, que Dios lo esperaba con los brazos abiertos, recordó entre lágrimas. A su lado, un balón descansaba sobre la cama, como símbolo de la vida que lo había definido. En sus últimos suspiros parecía tranquilo, sereno, como si realmente hubiera cumplido su promesa, ganar el partido más importante. La noticia se propagó rápidamente. Los medios de toda América Latina interrumpieron sus transmisiones para anunciar: fallece Salvador Cabañas, el guerrero que desafió la muerte. Y como si el universo quisiera rendirle homenaje, esa misma noche el cielo sobre Itauguá se iluminó con una lluvia de estrellas. Pero aunque su cuerpo se haya ido, su espíritu sigue vivo. Su historia es contada en documentales, libros y escuelas. En Paraguay, se inauguró una fundación con su nombre, dedicada a ayudar a jóvenes deportistas de bajos recursos. En el estadio donde empezó todo, los niños visten camisetas con el número 10 y gritan su nombre antes de cada partido. Él nos enseñó que los sueños son más fuertes que las balas, dice un joven de 14 años mientras patea el balón con determinación. La Fundación Salvador Cabañas promueve valores como la disciplina, el coraje y la fe. Su lema, pintado en grandes letras en la entrada, resume su filosofía de vida. Caer no es el final. Es solo una pausa antes de volver a levantarse. En el funeral, su madre pronunció unas palabras que quedaron grabadas en la memoria colectiva. Mi hijo vino al mundo a enseñarnos que la grandeza no se mide por los goles, sino por la fuerza del corazón. Dios lo llamó porque ya había cumplido su misión. Miles de personas aplaudieron entre lágrimas. Nadie lloraba solo. Todo un país lloraba con ella. El ataúd, cubierto con las banderas de Paraguay y del Club América, fue despedido con una ovación. Los presentes levantaron los brazos al cielo y gritaron su nombre una última vez. ¡Cabañas! 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 Hoy, cada vez que alguien se siente derrotado, hay quienes recuerdan su historia. La de un joven humilde que llegó a la cima, que fue derribado por la violencia, pero que nunca dejó de luchar. Su tragedia no se convirtió en un final, sino en un testimonio de esperanza. Los periodistas lo llaman el milagro paraguayo. Los hinchas lo nombran el eterno número 10. Su madre, simplemente, mi Salvador. Y es que, de alguna manera, él sigue aquí. En los gritos de los niños que sueñan con ser futbolistas, en cada gol que hace vibrar una grada, en cada corazón que se niega a rendirse. Queridos amigos, llegamos al final de una historia que ha tocado los corazones de millones. La vida, la caída y el renacimiento espiritual de Salvador Cabañas. Un hombre que pasó de ser una leyenda del fútbol a convertirse en símbolo de fe.
lucha y amor incondicional. Cuando recordamos su nombre, no pensamos solo en los goles que marcó o en las victorias que celebró. Pensamos en su coraje inquebrantable, en su sonrisa después del dolor, en su manera de seguir adelante cuando el mundo entero creía que ya no podía hacerlo. Salvador Cabañas no solo sobrevivió a una bala, sobrevivió al olvido, al miedo y a la desesperanza, y eso lo hace eterno. En tiempos donde la fama se desvanece con la misma rapidez con la que llega, la historia de Salvador nos recuerda algo esencial. La grandeza no se mide por los trofeos, sino por el alma. Él nos enseñó que incluso cuando el cuerpo se debilita, el espíritu puede seguir siendo invencible. Su madre lo dijo con palabras simples pero poderosas. Mi hijo no murió como futbolista. Vivirá para siempre como un guerrero del corazón, y tenía razón. Porque la fuerza de Cabañas no estaba solo en sus piernas, sino en su manera de amar la vida, de perdonar, de resistir. Su familia, sus hijos, su pueblo, todos aprendieron de él que la esperanza no se negocia, se abraza. Hoy, los niños de Itauguá siguen jugando al fútbol con camisetas que llevan su nombre. Las madres cuentan su historia a las nuevas generaciones como un ejemplo de que los sueños pueden resistir incluso a la tragedia. En cada gol, en cada abrazo, en cada mirada hacia el cielo, está Salvador. En México, su recuerdo también sigue vivo. Los aficionados del América lo mencionan con respeto. El mariscal, le dicen, el que nunca se rindió. Y cada vez que el equipo marca un gol decisivo, más de uno mira hacia el cielo y susurra, va por ti, Cabañas. Ese es el poder de un verdadero héroe. No necesita estar presente para seguir inspirando. Si algo podemos aprender de esta historia, es que la vida es un milagro. Incluso cuando duele. Que no importa cuántas veces nos caigamos, lo que realmente importa es cuántas veces decidimos levantarnos. Salvador Cabañas nos enseñó que no hay oscuridad que pueda apagar la luz de quien nació para brillar, que las balas pueden herir el cuerpo, pero jamás podrán destruir el alma de un soñador. Y si tú, querido lector, estás atravesando un momento difícil, si sientes que todo se derrumba a tu alrededor, recuerda las palabras de Salvador a su madre. No llores, mamá. Yo ya gané el partido más importante. Tú también puedes ganar el tuyo, con fe, con amor, con esperanza. Cada historia como la suya nos deja una huella. No es solo la crónica de un futbolista, sino el reflejo de todos nosotros. Seres humanos que luchan, que sufren, que se caen, pero que también tienen la capacidad infinita de volver a empezar. Recordarlo es mantener viva su luz. Es decirle al mundo que el valor, la humildad y la fe todavía existen. Que el amor de una madre, la admiración de un pueblo y la pasión de un niño pueden ser más fuertes que cualquier tragedia. En su nombre, sigamos construyendo un mundo donde los héroes no se olviden, donde el talento se honre y donde la humanidad prevalezca sobre el sensacionalismo. Si esta historia te ha emocionado, si en algún momento sentiste un nudo en la garganta o una lágrima rodó por tu mejilla, te pedimos algo muy sencillo, pero muy importante. Suscríbete a nuestro canal. Tu suscripción nos ayuda a seguir creando contenido que honra la vida, el esfuerzo y la verdad detrás de cada persona que hizo historia. Dale me gusta a este video o artículo. Cada like es una muestra de cariño para la memoria de Salvador y para todas las personas que luchan en silencio cada día. Comparte esta historia con tus amigos, tu familia, tus compañeros. Haz que su legado siga vivo. Que más personas conozcan quién fue Salvador Cabañas, no solo como futbolista, sino como ser humano. Activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias. Porque detrás de cada figura pública, detrás de cada ídolo, siempre hay una lección de vida que merece ser contada. Un último adiós. O quizás un nuevo comienzo. En la cancha de la vida, Salvador Cabañas no fue solo un jugador, fue un mensajero de fortaleza.
Su historia termina, sí, pero no con un punto final, sino con un mensaje que seguirá resonando generación tras generación. Mientras haya amor, siempre habrá una forma de ganar. Así vivió Salvador, así se despidió, y así lo recordaremos. No como una víctima, sino como un vencedor de lo imposible. Por eso, desde aquí, con respeto y emoción, levantamos nuestras voces para decir, gracias, Salvador. Gracias por enseñarnos a no rendirnos jamás. Y tú, lector querido, ¿qué enseñanza te deja esta historia? Cuéntanos en los comentarios qué parte de la vida de Salvador más te inspiró. Nos encantará leerte. Recuerda, este canal no es solo un espacio para noticias, es un refugio de historias humanas, de emociones reales y de almas que, como la de Salvador Cabañas, nunca dejan de brillar. Suscríbete, comenta, comparte y sigue soñando. Porque mientras sigamos hablando de él, Salvador seguirá vivo en cada corazón. Hay hombres que no mueren nunca, solo cambian de cancha. Dedicatoria en el Estadio Defensores del Chaco, Paraguay. Gracias por leer, por sentir y por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo reportaje con otra historia que te tocará el alma. Hasta entonces, mantén la fe, la esperanza y el amor.